Amados, hagamos un espacio para la palabra en este momento y de verdad que quisiera hablar de un tema del cual no he hablado o no había hablado todavía en tiempo de compartir. Y me parece que es apropiado y necesario que hablemos acerca de adoración. ¿Qué les parece? ¿Cuántos se saben un coro que dice, alaba a Dios cuando las cosas te salen bien? Mira qué bien. Alaba a Dios cuando en tu vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo en mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Cuántos se saben ese coro? Es un poquito viejito, pero bonito. Y la verdad, mis queridos hermanos, es que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos que retomar la esencia del tema adoración a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué bendecimos a Dios? ¿Por qué alabamos su nombre? Si uno piensa en todas las cosas que Dios le ha dado, si uno piensa en todas las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido, sería suficiente como para uno saltar de su asiento, brincar y salir como un loco a la calle a decir aleluya, gloria a Dios. Pero si bien nosotros no tuviéramos de nuestro lado ese momento en el que podemos contar nuestras bendiciones a granel, en el momento, quiero decir en el momento, la razón más particular, profunda y de hecho, yo podría decir que la única razón, la esencia de por qué nosotros adoramos y debemos adorar a Dios es sencillamente por quien Él es, por quien Dios es, por quien Jesús es, por quien el Espíritu Santo es. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 10, la parte final, y si usted tiene su Biblia consigo, sería bueno que usted pudiera leer ese versículo de la Escritura juntamente conmigo, porque dice claramente en este versículo de la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted se ha puesto a pensar en esa declaración que dejó Jesús citando precisamente un texto del Antiguo Testamento. Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás, probado por el diablo, le hace Satanás la propuesta del $1.000.000. Todos los reinos del mundo, le dijo Satanás, son míos, me han sido dados a mí. Y esa declaración es interesante, porque esa declaración está diciendo de parte del diablo que él reconoce que el mundo entero, lo dice la palabra, está bajo el maligno. Lo que es el sistema del mundo, el sistema del hombre que no conoce a Dios, el sistema del hombre sin Cristo, está bajo la autoridad del maligno. Y en aquel momento el diablo le dice a Jesús, mira Jesús, todo esto es mío, yo te lo voy a dar a ti. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sacrificarte, no tienes que pasar por todo ese dolor. Me ha sido dado a mí toda esa autoridad, todo ese dominio sobre todos los reinos del mundo. Y yo te lo doy si tú tan solo te postras y me adoras. El Señor Jesús no le rebatió al diablo. Apunte eso por ahí en su teología. Jesús no le dijo, diablo mentiroso, no, los reinos del mundo no son tuyos. No le rebatió. Y no le rebatió porque era una verdad la que estaba diciendo Satanás. Pero en esta propuesta hay una respuesta del Señor que viene citado en la Escritura. Escrito, 3 veces tentó el diablo a Jesús, 3 veces respondió Jesús con la misma cláusula. Escrito está. Y en esta última tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración, mis queridos hermanos, se la damos al Señor por la esencia de su ser, por quien Él es. Podríamos nosotros cuestionar en nuestra mente si los tiempos en los que estamos son buenos o son malos, son agradables o no son agradables. Si podríamos calificar nuestras situaciones como bendición o como que no son bendición. Pero dentro de lo que es la esencia de quién es Dios, no hay cuestionamiento de que Dios es bueno, santo, justo, amoroso, todo sabio. En Él no hay improvisación. Todo lo hace Dios en virtud de quien Él es. Y es por eso que cuando nos encontramos en cualquier situación de la vida, sea buena en nuestro parecer o sea mala en nuestro parecer, adoramos y alabamos al Señor.
porque sabemos que Dios está operando en virtud de su ser, en virtud de quien Él es. Job, en el libro de Job, y todos nosotros creo que no sabemos ese pasaje, respondió a la mujer que le decía maldice a Dios y muérete, le dijo recibiremos de Jehová, de Dios, el bien y el mal, no lo recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y hermano, esto es teología profunda. Estamos hablando del primer libro, probablemente el primer libro que se haya escrito en la Biblia. No fue el libro de Génesis. En el orden cronológico que tenemos las escrituras, cómo están organizados los libros, probablemente nos dicen los estudiosos, los arqueólogos, los que estudian la historia bíblica, que probablemente Job fue el primer libro, la primera historia que nosotros tenemos en la Biblia de tanto tiempo atrás. Y ya en ese tiempo Job declara, no importa lo que me venga, si Dios me da algo, si Dios me lo quita, yo voy a bendecir su nombre. Eso se llama adoración pura y adoración en esencia. Cuando adoramos a Dios por quien Él es, hacemos lo que hizo Tomás en el capítulo 20, verso 28 del Evangelio según San Juan. Ahí estaba Tomás dudando de la resurrección de Cristo. Ahí estaba Tomás haciendo sus preguntas y sus especulaciones acerca de si lo que le estaban diciendo los discípulos en conformidad con la resurrección de Cristo era cierto. Y dice la palabra del Señor que Él dijo, si yo no meto mi mano en sus heridas, en sus llagas y en su costado, si yo no lo hago, si yo no lo veo, yo no voy a creer. Y dice la palabra del Señor, mis amados, que Jesús se apareció. Y cuando Jesús se apareció ante Tomás, con toda su gloria, con todo su esplendor, se exhibió delante de los discípulos. Mire, a Tomás se le olvidó lo que dijo, de que él quería meter la mano, usted sabe, en los costados y en las heridas de Jesús. Sencillamente dice la palabra que se postró ante Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío. Le bastó una muestra, le bastó una presentación de la misma persona de Jesús para reconocerlo tal y como Él era, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el Dios que merece y merecía toda adoración. Señor mío y Dios mío. Y para aquellos que dudan de la deidad de Cristo, de que Jesucristo no es Dios, el Señor Jesús no se ofendió con esa declaración. El Señor Jesús no corrigió a Tomás y le dijo, no, Tomás, yo no soy Dios, te equivocaste. No le dijo a Tomás, levántate, Tomás, no me adores porque solamente se debe adorar a Dios. No, porque Jesús es Dios. Y cuando adoramos a Jesús, adoramos a Dios. Y cuando adoramos a Dios, adoramos a Jesús. Y Él recibió la adoración y recibió el título que le pertenece. Señor mío y Dios mío. Y la incredulidad de Tomás se disipó ante la presencia de quién es Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8 nos dice la palabra del Señor que los seres vivientes, 4 seres vivientes, que son de las muchas figuras que nos presenta el libro de Apocalipsis, cantan y dicen continuamente, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de toda honra y de todo honor. La dignidad de Dios no la recibe Él por causa de lo que Él haga. La dignidad de Dios se manifiesta por la esencia de su ser. Haga Dios algo o deje de hacer algo, Dios es digno de toda nuestra adoración. Dios es digno de que nos postremos delante de Él. Lo entendamos o no, en tiempos buenos o en tiempos de aflicción, Dios es digno de toda adoración. Y esa palabra que se utiliza en el libro de Apocalipsis, no solamente se habla en el sentido de que Dios es merecedor, como que Él se lo ganó, sino que las cualidades mismas de Dios le hacen a Él digno
de que todo aquello que Él creó, todo aquello que Él hizo, todo aquello que Él fabricó con la sola declaración de su boca, le adore, le alabe y le bendiga por el mismo hecho de que Dios lo hizo. En el capítulo 5, verso 12 de este mismo libro de Apocalipsis, nos habla la palabra del Señor de que una gran multitud, que nosotros creemos que es la multitud de todos los que han sido salvados en todas las épocas de la humanidad, decían esta expresión: el Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, es digno, en otras palabras, merecedor de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Mis amados hermanos, no podemos encontrarnos con la dignidad y la esencia de quién es Dios sin postrarnos ante sus pies. No podemos adorar a un Dios que no conocemos, que no sabemos quién es. Si solamente adoramos a un Dios del cual recibimos, pero no nos ocupamos en la vida de saber quién es ese Dios, nuestra adoración va a ser flaca, hermanos. No va a estar en la dimensión de lo que Dios espera. Porque hasta Juan el apóstol, cuando estuvo delante de aquella visión, dice la palabra del Señor que le temblaron las piernas, no pudo sostenerse sobre sus pies ante la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ante su sola presencia. El apóstol Pedro, cuando vio aquel milagro en el que Jesús hizo la pesca milagrosa, este hombre no se postró solamente delante del hombre que hizo el milagro, sino delante del Dios que manifestó su poder sobre todos los hechos naturales y especialmente sobre el mar que Pedro conocía. Y aquel hombre se postró delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Y lo adoró a Jesús. Lo adoró. Porque el solo hecho de nosotros percibir la esencia de la presencia de quien Dios es en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros carros, en donde quiera que nos encontremos, nos provoca a nosotros adorar a Dios. Por eso es que la adoración no es un asunto de un momento. Por eso es que la adoración no es un asunto de ir a un lugar en particular para en una hora en particular, con cierto escenario particular, entonces adorar a Dios. La adoración es un estilo de vida. Lo voy a repetir, la adoración es un estilo de vida. Todo aquel que conoce a Dios y sabe que Dios está aquí, en mi casa, en mi hogar, en mi cuarto, en mi cocina, en el carro donde voy, en mi trabajo, todo aquel que sabe que la presencia de Dios está ahí, le adora continuamente, permanentemente, 24 horas al día, todos los días de la semana. Eso es adoración. Eso es adoración. La manifestación de Dios en virtud de varias cosas. Primero, en virtud de su creación, nos lleva a adorarle. Por eso la palabra del Señor nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Óigame, la creación adora a Dios. Cuando usted oye los pajarillos cantar, nada más lindo que escuchar a los pajaritos. Cuando usted ve el viento zumbar, cuando usted ve la naturaleza en todo su esplendor, cuando usted ve un cielo estrellado, cuando usted lee acerca de cómo se ha formado y está formado el universo, usted entiende que lo creado alaba a Dios. Pero escuche esto, nada puede adorar a Dios en lo creado como usted y yo podemos hacerlo. No hay canto de ave que pueda ser más expresivo en adoración que su alabanza, su propia alabanza, su propio cántico delante de la presencia del Señor. No hay nada que pueda competir con la máxima creación de Dios, que ha sido el hombre y la mujer. Y es por eso que cuando nosotros alabamos, nos distinguimos, nos salimos fuera del entorno de todo lo que Dios ha creado. Porque no hay estrella, no hay luna, no hay sol que adore como los redimidos, los lavados, bendito sea el nombre de Dios, los lavados por la sangre de Jesús. Y es por eso que su boca, mi boca, no se puede cerrar, tiene que abrirse en alabanza.
en expresiones de gratitud, en expresiones de cántico nuevo delante de la presencia de Dios, en este estilo de vida que debe marcar nuestra existencia y que se llama y se debe llamar adoración. Dios nos ha dado su revelación en la palabra, como dice la misma palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y en la palabra de Dios, en los salmos especialmente, que es el libro de cántico del pueblo de Israel, todavía lo es el día de hoy, en muchas de las historias de la Biblia, en todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios, encontramos esta expresión de alabanza y de adoración constante delante del Señor. ¿Y para qué Dios nos da su libro? Para que nosotros lo utilicemos, hermanos, como nuestra fuente de adoración y de cántico. Alabado sea Dios. Es por eso que cuando cantamos conforme a las Escrituras, estamos expresando lo que es el corazón de Dios en la adoración y la esencia de lo que Dios mismo ha declarado para ser adorado. Por la palabra de Dios, alabamos a Dios en su palabra. Alabado sea el Señor. Dios nos ha dado su palabra para que le conozcamos. Y Dios nos ha dado su palabra para que la usemos también como la herramienta máxima. Óigame bien, herramienta máxima de adoración aquí en la tierra. Cantamos los salmos, cantamos pasajes de la Escritura, cantamos las historias de la Biblia, cantamos basado en la teología y la enseñanza y doctrina de la Biblia, la palabra de Dios. Y eso complace el corazón de Dios. Porque Dios está escuchando el mismo sonido de su propia palabra que Él ha inspirado. Y por último, hermanos, la expresión de revelación máxima de adoración que Dios nos ha dado es a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos escribió en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La revelación máxima de la persona de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es el amor de Dios? Vea el amor expresado de Jesucristo en los evangelios. ¿Usted quiere saber cómo Dios obra en misericordia? Vea la misericordia de Dios expresada en Jesús en los evangelios. ¿Usted quiere saber sobre la sabiduría y la inteligencia de Dios? Vea la inteligencia y sabiduría de Jesús manifestada en los evangelios cada vez que fue confrontado. ¿Usted quiere saber cómo Dios se relaciona con las prostitutas y con los pecadores y con los publicanos y con la gente desechada de este mundo? Vea cómo lo hizo Jesús en los evangelios, porque Jesús es la revelación máxima de Dios para con los hombres. Todo lo que Dios quiso decirnos, que no se puede escribir con palabras, que no se puede manifestar, porque las palabras en Dios son sublimes, escapan de lo que es el verbo y el vocabulario humano. Todo eso Dios decidió mandarlo en una persona, la persona de Jesús. Y en Jesús nosotros tenemos la máxima revelación de quién es Dios. El Hijo de Dios encarnado, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando adoramos a Jesús, estamos adorando a Dios, y cuando adoramos a Dios, estamos adorando a Jesús. Cuando vemos a Jesús en su esencia, mis queridos hermanos, y nos postramos delante de Él por lo que Él es, por lo que Él manifestó, por lo que Él mostró, Dios nos está diciendo a través de esa revelación de Jesús, esto es lo que yo quiero que ustedes seres humanos hagan, adoren al Hijo. Adoren a mi Hijo Jesús, porque en Él me he manifestado para la gloria de mi nombre. En Jesús. Por eso cantamos a Jesús. Por eso adoramos a Jesús. Por eso mencionamos el nombre de Jesús. Por eso oramos a Jesús. Por eso agradecemos a Jesús. Por eso cuando decimos al final de la oración en el nombre de Jesús, estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagamos en toda oración. Atribuirle la gloria al Hijo de Dios, porque Él vino a este mundo y se hizo hombre, y en la condición de hombre, dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, se hizo siervo, y siendo siervo fue a morir a la cruz del Calvario, la peor muerte que una persona podía sufrir. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2,
que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, bendito sea el Señor, toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua, que ¿quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Adorar a Jesucristo. Ese es nuestro cometido aquí en la tierra. Y yo le anticipo, mi querido hermano y amigos de Tiempo de Compartir, que a este mundo van a llegar situaciones tanto como la que tenemos hoy del coronavirus, como otras, a nuestras vidas, a nuestras familias. Dios nos va a mover de la manera que Él quiera. Este es su ajedrez y nosotros somos sus piezas. Pero no importa lo que pase en su vida, adore a Dios. Glorifique su nombre, dele gracias, bendiga a Jesucristo en su vida. Porque aunque nosotros no entendamos, sabemos que tenemos un Dios que nunca va a hacer nada en contra de su santidad, que nunca va a hacer nada en contra de su misericordia y de su amor, y que todos los atributos de Dios están totalmente balanceados en Él para ejecutar en perfección su perfecto plan aquí en la tierra. Así que no importa lo que pase en mi vida, yo le adoro, yo le bendigo. Pablo y Silas en la cárcel, los amigos de Daniel en el pozo o en el horno de fuego, Jeremías en el pozo, todos alabando a Dios, porque Dios es digno de toda adoración. Bendito sea su nombre. Amén. Pues quería compartir esto con ustedes, amados hermanos y amigos de Tiempo de Compartir, y que Dios nos lleve a ser adoradores que le adoran a Él en espíritu y en verdad. No tanto por lo que Dios nos da, sino por lo que Él es. Aunque nos dé o no nos dé, con todo le adoramos, porque Él es digno. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Y por eso en este momento vamos a orar al Señor. Vamos a darle al Señor en primer lugar nuestra adoración, nuestra gloria, nuestra honra a Él, como Él sencillamente Él se lo merece. Y vamos a presentar también nuestras oraciones delante de su misma presencia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, mis amados, a que seamos adoradores, que le adoremos en todo tiempo, en espíritu y en verdad, y por la esencia de lo que Él es. Que Dios ayude a tanta gente en este mundo, que a veces por causa de las crisis y las situaciones, dudamos de quién es Dios y de lo que Él hace, y que aprendamos y veamos, no, Dios no se ha negado a sí mismo. Dios no va a obrar en contra de su naturaleza. Por eso adórale, bendícele, aunque no entiendas, pero adórale, bendícele, porque el plan de Dios se está ejecutando conforme a la esencia de su ser. Alabado sea nuestro Señor. Así que gracias, Señor. Gracias por quien tú eres. Gracias porque tú siempre has sido el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos te has mantenido igual. Y te damos gracias, Padre Santo, por cada hermano y hermana de Tiempo de Compartir, por cada amigo que está con nosotros. Señor, recibe la adoración en este momento. Recibe la alabanza, recibe la honra, recibe la gloria, Señor. Tú te lo mereces todo. Tú te mereces todos nuestros cánticos, te mereces todo nuestro reconocimiento, toda nuestra energía, Padre, que te la dediquemos a ti para decirte que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, que tu misericordia y tu bondad es lo que nos sostiene, que te amamos, Señor. Y si no te hemos amado como debiéramos, que tú nos ayude a amarte, Padre Santo, en la dimensión de lo que tú te mereces, porque tú nunca nos has fallado, Señor. Tú nunca te has vuelto en contra de lo que tú mismo has manifestado, tu santidad, tu justicia, tu poder, tu amor, tu misericordia, todos los atributos tuyos, Padre, en perfecto balance. Recibe la gloria, Señor. Recibe la exaltación, recibe la adoración. Recíbela, Padre, de cada uno de nosotros, Señor, porque llegará el tiempo, un día iremos a la gloria y allí pasaremos todos los días hasta el fin, Padre Santo, hasta la eternidad misma.
La pasaremos cantando, adorando y bendiciendo tu nombre. Permítenos, Señor, ensayar aquí en la tierra lo que haremos en el cielo por toda la eternidad. Adorarte y bendecirte en donde quiera que estemos, en nuestra casa, en el baño, en el cuarto, en el carro, saliendo a comprar. Padre Santo, en todo lugar, Padre Santo, que nuestro corazón no se desconecte de una adoración continua y permanente delante de tu misma presencia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio. Gracias porque te podemos adorar. Hay veces que no entendemos, Señor, y no tenemos que entender. Solamente creer en quien tú eres, Señor, y que tú nunca vas a cambiar, que serás el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.